Y es en este lugar que en 1909 se fundó la primera escuela de profesores y preceptores de la República, así llamado en otrora. También es en este lugar donde se formaron grandes personalidades como Enrique Finot y Elizardo Pérez. Hoy en Ciudad Museo recorramos juntos el archivo histórico de la educación boliviana. Ciudad Museo. La fundación de la Escuela Nacional de Maestros de Sucre ocurrió un 6 de junio de 1909 durante la presidencia de Ismael Montes, fecha elegida por el natalicio del pionero de la educación en Bolivia, Modesto Miste. Posteriormente es el gobierno de Bautista Saavedra que determina el 6 de junio como el Día del Maestro Boliviano, establecido por decreto supremo del 24 de mayo de 1924. Otro aspecto que influyó en la fundación de la mencionada escuela fue los 100 años de la conmemoración de la gesta libertaria de Sucre, 25 de mayo de 1809, en homenaje a la capital de la República, dotándole de una escuela normal. No debemos dejar de recordar que el inicio de las actividades de la escuela normal fue por el impulso del ministro de Instrucción Pública de ese entonces, Daniel Sánchez Bustamante. Bienvenidos al programa Ciudad Museo. En este recorrido que les voy a permitir hacer ahora acá en la Universidad Pedagógica. Mi nombre es René Choque Mamani, soy el responsable del Museo y Archivo Histórico de la Educación Boliviana. Bueno, en principio vamos a hacer un recorrido por esta casa, principalmente el patio, que es un lugar histórico donde empezó la primera escuela normal de profesores y preceptores de la República, allá en 1909. Esta escuela fue fundada a través del Ministerio de Instrucción Pública, que en esos años Daniel Bustamante, que era el ministro, empezaba a diseñar lo que era la escuela para la formación de maestros. Bueno, este patio es tan histórico que fungía todos los ambientes para las distintas clases. Entonces este patio se ha conservado de la misma manera. Aquí hacían las clases de educación física e higiene, entonces era un patio polifuncional, ¿no? Fungía como canchas también de básquetbol y también para otros deportes como gimnasia, ¿no? Las demás salas eran administrativas. Una casa de estudios de esta importancia necesitaba de varios funcionarios que ponían en orden los documentos de estudiantes y docentes. Y ya pasando este pasadizo tenemos un segundo patio donde, fungía los dormitorios de los internados para aquellos estudiantes o que venían de todos los departamentos, estudiantes que venían becados o eran recomendados también por distintas autoridades para que puedan estudiar, para que puedan profesionalizarse como los primeros maestros y maestras en esta primera escuela normal. Posteriormente, tanto las clases, las defensas y otras actividades pasaron a un nuevo edificio ubicado en la Avenida del Maestro de Sucre, y esta casona colonial quedó como sede de la Escuela de Bellas Artes. Actualmente acoge a la Universidad Pedagógica, una institución de educación superior universitaria
para la atención de la formación continua y estudios de posgrado en ciencias de la educación y varias especialidades. Entonces aquí ahora está por decisión del Ministerio también de Educación, del licenciado Roberto Aguilar, se funda lo que es el Museo y Archivo Histórico de la Educación Boliviana. Entonces podemos pasar ahora al salón donde tenemos toda la documentación que exponemos en esta ocasión. En este lugar se encuentran más de 300 cajas que contienen todo el archivo de la primera normal de formación de maestros. Todas fueron valoradas en su investigación y varias de ellas están en proceso de digitalización. Bien, ahora nos encontramos en el salón principal. Bueno, en este momento el único salón donde estamos exponiendo por este momento documentación que data desde 1909 hasta 1960 más o menos. La documentación histórica, estos fondos documentales históricos fueron transferidos a la Universidad Pedagógica de la Escuela de Formación de Maestros Mariscal Sucre. Entonces toda esta documentación es de esta escuela que ha sido transferida para la custodia, para la conservación y asimismo para poder difundirlo de una manera que podamos toda la población conocerla. Bueno, en primer término, acá estamos exponiendo, por ejemplo, la documentación de libros copiadores, donde podemos mostrar las cartas del primer director, en ese entonces, encargado a George Ruma como director de la Escuela Normal de Profesores y Preceptores de la República. Desde 1909, desde el 6 de junio empieza a funcionar la escuela normal. Entonces en este primer gabinete tenemos lo que es las cartas, así también quienes van a estar o regir como docentes, como profesores que van a impartir hacia los alumnos que han venido de distintos países. Así también hemos podido recuperar las listas de los primeros alumnos, ¿no?, que han ingresado a la Escuela Normal de Profesores y Preceptores de la República. Entonces tenemos acá insignes, bueno, ahora ya escritores, ¿no?, profesores como Enrique Finot, Jesús Salinas, que estos han sido los primeros estudiantes, digamos, que han ingresado en esta escuela, así como también Salvador Revilla o Asunta Mardoñez, una de las primeras mujeres, y entre todos estos podemos destacar también a un alumno que ahora lleva su nombre, la ley educativa, ¿no?, como es Elizardo Pérez. Elizardo Pérez ha sido un alumno de la escuela normal del curso regular.
La primera planta docente de la Normal de Maestros estaba integrada por maestros extranjeros entre chilenos y belgas. Estos últimos llegaron a una misión a Bolivia encabezada por el pedagogo Georges Roumat, quien a su vez fue fundador de la Sociedad de Painotecnia o Ciencia del Niño en Bruselas. Entonces también tenemos esta documentación, como por ejemplo acá tenemos algunas cartas que Georges Roumat les expresa a sus estudiantes, incluso cartas de llamadas de atención, ¿no? Y ya podemos ver que la escuela normal era bien rígida, era bien establecida en su formación. Desde 1909 a 1922 las mujeres hacen partícipes en la formación de maestras. Entonces, por decisión la normal se divide en dos, una escuela normal para varones y una escuela normal de señoritas de la República. Ya en 1923 se establece esta normal de señoritas de la República, donde tenemos la documentación, el acta de inauguración en 1923 y también la lista de las primeras señoritas que ingresan, ¿no? Y como tal también están con una primera carrera que refleja la documentación como kindergartnerinas y labores de hogar. Esas eran las carreras que inicia la Escuela Normal de Señoritas de la República y con su primera directora, Josefina Goiti. También en esta sala se puede observar una variedad de libros que registraban la asistencia de los estudiantes, incluso con sus notas de desempeño académico, tesis completos de 1914, con alguna singularidad, por ejemplo, que no tenían tutores. En todo caso, eran padrinos los que acompañaban en la investigación a los estudiantes. Otros instrumentos que llaman la atención son estos sellos que graficaban el mapa de Bolivia, incluso antes de haber perdido el territorio del Chaco. Si se habla de historia de la educación boliviana, no se puede dejar de lado la Escuela Superior de Formación de Maestros de Huarizata, conocida por la innovación pedagógica que supuso su creación como Escuela Ayllu en 1931, estableciéndose en una población rural mayoritariamente aymara, que buscaba construir comunitariamente los saberes inspirada en las tradiciones aymaras. Fue fundada el 2 de agosto de 1931, siendo pionera en la educación bilingüe castellano-aymara. Sus impulsores fueron el maestro Lizardo Pérez y el líder aymara Avelino Siñani, quienes fueron los primeros en los planteamientos sobre las relaciones entre la oralidad y la escritura.
La Escuela Ayllu de Warisata es considerada una de las obras educativas más revolucionarias e innovadoras en materia pedagógica. Surge en la década de los 30 y en la actualidad su concepción política y filosófica está en plena vigencia en la Ley 070 Avelino Siñani y Lizardo Pérez. Aquellos viejos postulados de la Escuela Ayllu hoy son las bases más relevantes que inspiran y sustentan la nueva orientación de la educación boliviana. La Escuela Ayllu, por tener en su planteamiento raíz y esencia sociocomunitaria productiva, es considerada uno de los primeros movimientos de reafirmación de la identidad de los pueblos indígenas originarios, que buscaban la recuperación y desarrollo de su propia cultura. Este hecho escondía en lo profundo el germen de la redención de los pueblos colonizados que estoicamente soportaban una aguda subyugación y explotación. Carlos Salazar Mostajo, en su obra Warisata Mía, cuestiona la actitud de los terratenientes de la época. Habiendo transcurrido 10 años de lucha constante entre mantenerla o destruirla, es en 1940 donde Warisata es obligada a cerrar por el régimen gubernamental de ese entonces. Más tarde, tras la caída del presidente Germán Bush, se arremete contra los pocos núcleos indigenales subsistentes. Sus directores son destituidos, las escuelas saqueadas, los estudiantes perseguidos. Lo más atroz ocurre en el núcleo de Casarabe, donde decenas de estudiantes indígenas son asesinados bajo el argumento de ser células subversivas. Mientras esto ocurre en Bolivia, otros pueblos valoran la obra de la Escuela Ayllu de Warisata, cuyo modelo político-pedagógico trasciende fronteras, siendo aplicado y desarrollado en países como México, Colombia, Ecuador, Venezuela, entre otros. La experiencia pedagógica de Warisata tuvo esencialmente una organización comunitaria. Su enfoque sustentaba el trabajo cooperativo, vinculaba a la escuela a las prácticas de la vida, configuró el aula como un espacio para desarrollar aprendizajes útiles y pertinentes. En lo social, generó la participación directa y determinante de la comunidad en la conducción y definición de políticas educativas acordes a su realidad, es decir, bajo la concepción filosófica de Warisata. La escuela ya no era el recinto aislado, donde se trabajaba con base en esquemas extraños, sino se pasó al plano de pensar y actuar con ideología e identidad propia. Resulta importante reflexionar sobre esta experiencia educativa liberadora, que fuera asfixiada en el pasado, que hoy resurge en la nueva Ley 070, que junto a las teorías de Vygotsky y Paulo Freire, son el cimiento de la nueva educación comunitaria boliviana. Ya prosiguiendo con la historia, en esta historia documental, llegamos allá al 1950, donde ya se hace una primera reforma educativa, lo que se llama el Código de la Educación, en el cual mostramos acá, por ejemplo, que las distintas actas de egreso, ya los estudiantes ya no egresaban con las tesis, sino egresaban con exámenes. Entonces también estos fondos documentales nos expresan aquello, son las notas de los egresos de los estudiantes y estudiantes. Podemos mostrar aquello, por ejemplo, con un insigne profesor, ¿no? Don Jorge de Villa-Aldana, su nota de egreso, que ha sido muy exitoso, lo refleja en las actas, lo refleja en su calificación, y que también ha sido docente de la Escuela Normal Mariscal Sucre o Escuela Nacional de Maestros. En ese transcurso desde 1930 hasta 1952 tiene distinto nominativo, ya no se llama Escuela Nacional de Profesores y Preceptores de la República, ya se cambia de denominativo a Instituto de la Educación y luego vuelve a ser Escuela Normal de Maestros, ¿no? Y ya en el 1955, que ha sido una parte importante, se refleja el Código de la Educación, lo cual tenemos un Código de la Educación de esos años. Este es uno original, un ejemplar original de 1955, donde refleja incluso el discurso
del presidente y del ministro. Pero la historia de la educación boliviana tuvo uno de los acontecimientos más grandes y el más importante, la revolución educativa. La Ley 070, Avelino Siñani y Lizardo Pérez, promulgada el 20 de diciembre del 2010, es la ley de la nueva política educativa que se vino diseñando desde el año 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia por primera vez, con el objetivo de formar al nuevo ciudadano boliviano. Esta histórica norma descansa sobre 4 pilares como base fundamental, que son la educación comunitaria, productiva, descolonizadora y plurilingüe. Un poco viniendo hacia nuestra época, tenemos la etapa de la revolución educativa con la ley 070, Avelino Siñani y Lizardo Pérez. Esta ley nos permite ya hacer el carácter productivo de lo que es la educación. Entonces el ministerio ha hecho que se recopile toda la historia de la educación. Entonces hay mucha publicación del ministerio que está enfrascada a recuperar todo este acervo documental para poder que la población lo reconozca, que conozca, que ya no esté solo en archivos, sino que pueda ya visibilizarse toda la educación a través de la historia. Y es este lugar donde ahora se resguardan también todas las publicaciones de los profesores de todo el país, un espacio donde no solo se puede consultar acerca de los diferentes procesos de la educación boliviana, también se puede aportar a la gran cantidad de publicaciones que el Archivo de la Educación Nacional resguarda. Yo les invito a toda la población y exclusivamente a los maestros y maestras que han podido tal vez cursar en esta escuela de formación de maestros. Bueno, en un inicio, como les decía, se llamaba Escuela Normal de Profesores y Preceptores de la República, y luego Escuela Nacional de Maestros, luego Escuela Nacional de Maestros Mariscal Sucre, Instituto de la Educación, y ahora Escuela de Formación de Maestros, Escuela Superior de Formación de Maestros, ¿no? Mariscal Sucre. Les invito a que pasen, el archivo está presto para que todo investigador y investigadora educativa pueda creer pertinente hacer sus investigaciones. Tanto la biblioteca y archivo histórico están prestos acá en la Universidad Pedagógica. Y es aquí donde se formaron los primeros maestros y maestras de nuestro país. Este lugar alberga y custodia la memoria de cada uno de los docentes que pasaron por la Escuela de Formación de Maestros. Hoy en Ciudad Museo hemos conocido el archivo histórico de la educación boliviana. Ciudad Museo.